¿Alguna vez has llegado al punto donde ya no sabes ni qué pedirle a Dios? ¿Dónde has orado tanto que las palabras se te acabaron? ¿Dónde el dolor es tan grande que solo te queda el silencio? Tal vez has orado por meses, por años, pidiendo un milagro que no llega. Esta es la historia de Gabriela Torres, una mujer de Querétaro que oró durante 9 meses por su hija. 9 meses de súplicas, de lágrimas, de noches sin dormir. Hasta que una madrugada, cuando ya no le quedaban palabras, hizo una última oración. No fue larga, no fue elaborada. Fueron solo 3 palabras. Y esas 3 palabras desataron el milagro que nadie esperaba. Cuando termines de escuchar esta historia, nunca volverás a subestimar el poder de una oración desesperada. Gabriela tenía 41 años en febrero de 2024. Vivía en Juriquilla, Querétaro, en una casa de 2 pisos con su esposo Roberto y sus 2 hijas, Valeria, de 16 años, y Sofía, de 13. Medía 1,68 m. Tenía el cabello castaño ondulado que siempre llevaba recogido en una cola, ojos color café y una sonrisa que alguna vez iluminó cualquier habitación, pero que hacía meses no aparecía. Trabajaba como maestra de primaria en una escuela privada. Roberto era ingeniero civil. Ganaban bien, tenían una vida cómoda. Pero el dinero no servía de nada cuando su hija está en el hospital luchando por su vida. Valeria había sido diagnosticada con leucemia en mayo de 2023. Tenía 15 años cuando les dieron la noticia. Era una chica alegre, atlética, jugaba a voleibol en la escuela. Tenía el cabello largo y negro, los ojos grandes color miel de su papá y la risa contagiosa de su mamá. De un día para otro pasó de entrenar en la cancha a estar conectada a máquinas en un hospital. El primer mes Gabriela lloró cada noche. El segundo mes dejó de llorar. Se volvió fuerte. Tenía que serlo. Por Valeria, por Sofía, por Roberto. Empezaron los tratamientos. Quimioterapia agresiva. Valeria perdió el cabello. Bajó 11 kilos. Sus ojos grandes se hundieron, pero seguía peleando. Gabriela oraba todos los días. En la mañana, antes de ir al hospital. En la tarde, mientras veía a Valeria dormir conectada a los sueros. En la noche, de rodillas junto a su cama en casa. Señor, por favor, sálvala. Es solo una niña. Tiene toda la vida por delante. Te lo suplico, te lo ruego, sánala. Los doctores decían que el tratamiento estaba funcionando. Pero en octubre, los análisis mostraron algo diferente. El cáncer se había extendido. Necesitaban un trasplante de médula ósea. Empezaron a buscar donantes. La familia se hizo las pruebas. Nadie era compatible. Buscaron en el registro nacional. Nada. Buscaron en registros internacionales. Esperaron semanas. No había donante. Para diciembre Valeria estaba peor. Los doctores dijeron que sin el trasplante no había mucho más que hacer. Tal vez 3 meses, tal vez 6. Gabriela sintió que el mundo se derrumbaba. No podía ser. No podía perder a su hija. Roberto lloraba en silencio. Sofía dejó de hablar. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas, ahora solo tenía silencio pesado y oraciones desesperadas. Gabriela oró más fuerte. Dios, te he servido toda mi vida. He sido fiel. He enseñado tu palabra. Por favor, no me quites a mi hija. Haz un milagro. Tú puedes. Sé que puedes. Pero las semanas pasaban y el milagro no llegaba. El 28 de enero de 2024, los doctores les dijeron que Valeria tenía una infección grave. Su sistema inmune estaba destruido por la quimioterapia. Si no encontraban un donante en las próximas 2 semanas, no iba a sobrevivir. 2 semanas, 14 días. Gabriela salió del hospital y manejó a casa en piloto automático. Llegó, subió a su cuarto, cerró la puerta y se derrumbó. Lloró como nunca había llorado. Gritó. Le reclamó a Dios. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi hija? ¿Qué hice mal? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y cuando el llanto se acabó, solo quedó el silencio. Un silencio vacío, desesperado. A veces oramos tanto que las palabras se nos acaban. Y es en ese silencio donde Dios finalmente puede hablarnos.
porque dejamos de decirle qué hacer y empezamos a escuchar qué quiere decirnos. Eran las 3 de la mañana del 29 de enero. Gabriela estaba sentada en el piso de su cuarto, con la espalda contra la pared, mirando la oscuridad. Y en medio de ese silencio sintió algo. No era una voz audible, era más bien una presencia, como si alguien se hubiera sentado a su lado. Y en su corazón apareció una frase que no vino de ella. «Suéltala». Gabriela negó con la cabeza. «No puedo soltarla. Es mi hija». La frase volvió, más fuerte. «Suéltala. Confía en mí». Gabriela empezó a llorar otra vez, pero esta vez era diferente. No era llanto de desesperación, era llanto de rendición. Y por primera vez en 9 meses, Gabriela hizo una oración diferente. No pidió, no suplicó, no negoció. Solo dijo 3 palabras: «Hágase tu voluntad». Y sintió paz. No era felicidad, no era alivio. Era paz profunda que no tenía sentido en medio de la tormenta. Se quedó dormida ahí mismo, en el piso, por primera vez en semanas sin pastillas para dormir. A la mañana siguiente, 30 de enero, Gabriela despertó diferente. Seguía asustada, seguía triste, pero había algo en ella que había cambiado. Había soltado el control. Y en ese soltar había encontrado una paz que no entendía, pero que necesitaba desesperadamente. Ese mismo día, 30 de enero, a las 11 de la mañana, el teléfono de Gabriela sonó. Era el doctor Martínez, el oncólogo de Valeria. «Gabriela, tenemos noticias. Encontramos un donante». Gabriela sintió que las piernas se le doblaban. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?» El doctor explicó. «Un donante en España. Registro internacional. Apareció esta mañana. Es 100% compatible. Ya contactamos al hospital allá. Están preparando todo. Podemos hacer el trasplante en 2 semanas». Gabriela no podía hablar. Solo lloraba. Roberto, que estaba a su lado, tomó el teléfono. Escuchó al doctor. Colgó. Miró a Gabriela. «Es un milagro», dijo. «Es un milagro». El milagro no llegó cuando pedimos con fuerza. Llegó cuando soltamos con fe. Porque Dios no estaba esperando nuestras palabras perfectas. Estaba esperando nuestro corazón rendido. Gabriela investigó sobre el donante. Solo sabían que era un hombre joven en España, que se había registrado en el banco de médula hacía años. Por las leyes internacionales no podían saber más. Pero algo en el corazón de Gabriela le decía que esta historia tenía más capas. El 15 de febrero se hizo el trasplante. Fue exitoso. La médula nueva empezó a funcionar. Los conteos de Valeria empezaron a mejorar. Para marzo estaba fuera de peligro. Para abril estaba en casa. Para mayo su cabello empezaba a crecer de nuevo. En junio volvió a la escuela. No a tiempo completo, pero volvió. Sus amigas lloraron cuando la vieron. Valeria también lloró. Había ganado la batalla. Un año después del trasplante, en febrero de 2025, Gabriela recibió un correo del hospital. Por protocolo, después de un año, donante y receptor podían conocerse si ambos estaban de acuerdo. El donante había aceptado. Su nombre era Alejandro Ruiz. Vivía en Madrid. Tenía 32 años y quería conocer a Valeria. Gabriela no lo podía creer. Coordinaron una videollamada. El 15 de febrero de 2025, exactamente un año después del trasplante, Gabriela, Roberto, Valeria y Sofía se conectaron desde Querétaro. Del otro lado apareció Alejandro, un hombre joven de cabello oscuro, sonrisa amable y ojos que brillaban con emoción. «Hola, Valeria», dijo Alejandro con voz temblorosa. Valeria no podía hablar, solo lloraba. «Gracias», logró decir finalmente. «Gracias por salvarme la vida». Alejandro también lloraba. «No tienes que agradecerme, es un honor. Pero quiero contarte algo». Gabriela se inclinó hacia adelante. Alejandro continuó. «Me registré en el banco de médula hace 7 años. Nunca me habían llamado. Hasta el 29 de enero de 2024. Me llamaron a las 9 de la mañana, hora de Madrid, 3 de la mañana en México. Me dijeron que había una chica en México que me necesitaba urgentemente». Gabriela sintió un escalofrío. 3 de la mañana en México.
la hora exacta en que ella había orado, la hora en que había dicho, hágase tu voluntad. Dios no llega tarde, llega exacto, en el momento preciso, a la hora exacta. Cuando nosotros soltamos, Él toma el control. Pero Alejandro no había terminado. Quiero que sepan algo más. Yo no soy una persona religiosa. Pero la noche del 28 de enero, algo extraño pasó. No podía dormir. Sentía una urgencia en el pecho, como si alguien me estuviera llamando. Me levanté a las 2 de la mañana, hora de Madrid, 8 de la noche en México, y sin saber por qué oré. No sabía a quién le oraba, no sabía qué decir. Solo dije, si hay alguien que me necesita, aquí estoy, úsame. Y a la mañana siguiente me llamaron. Gabriela no podía respirar. Alejandro había orado horas antes de que ella se rindiera, como si Dios ya estaba moviendo las piezas antes de que ella soltara el control. Hoy, en marzo de 2026, Valeria tiene 17 años. Está sana, juega a voleibol otra vez. Su cabello creció, más fuerte que antes. Alejandro y la familia Torres se han vuelto amigos. Se llaman cada mes. Planean conocerse en persona este verano. Gabriela guarda un cuaderno donde escribió todo lo que pasó. En la primera página escribió las 3 palabras que cambiaron todo. Hágase tu voluntad. Y debajo escribió algo más. No fue mi oración perfecta la que trajo el milagro. Fue mi rendición completa. Porque Dios no estaba esperando que orara mejor. Estaba esperando que confiara más. La última oración antes del milagro no es la más larga, es la más honesta. La que dice, ya no puedo, tú toma el control. Haz lo que sea mejor, no lo que yo quiero. ¿Por qué estás orando ahora mismo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Y déjame preguntarte algo más difícil. ¿Estás pidiendo o estás exigiendo? ¿Estás confiando o estás controlando? Porque hay una diferencia enorme entre orar con fe y orar con control. Cuando oras con control dices, Dios, necesito que pase esto, de esta forma, en este tiempo. Y si no pasa, me voy a enojar contigo. Cuando oras con fe dices, Dios, esto es lo que deseo, pero confío en que tú sabes mejor que yo. Y si no pasa como quiero, aún confiaré en ti. Gabriela oró con control durante 9 meses, y el milagro no llegaba. Oró con rendición una madrugada, y el milagro se desató. Tal vez has estado orando por meses, por años, por algo que necesitas desesperadamente, y sientes que Dios no escucha, que tus oraciones rebotan en el techo. Pero ¿qué tal si Dios sí está escuchando? ¿Qué tal si ya está moviendo las piezas? ¿Qué tal si el problema no es que Dios no contesta? El problema es que estamos tan ocupados diciéndole qué hacer, qué no dejamos, que Él haga lo que sabe que es mejor. Gabriela aprendió algo que cambió su vida. A veces el milagro más grande no es que Dios haga lo que pedimos, es que Dios haga lo que necesitamos aunque no lo sepamos. Y para eso tenemos que soltar, confiar, rendirnos. Aquí está tu reto. Esta noche, antes de dormir, haz una oración diferente. No le digas a Dios qué hacer. Dile que confías en Él. No le des instrucciones, dale el control. Y di esas 3 palabras que Gabriela dijo. Hágase tu voluntad. No con resignación, con fe, con confianza, creyendo que Él sabe mejor que tú. Y luego suelta. Deja de aferrarte. Deja de controlar. Y mira qué pasa. No te prometo que será inmediato. No te prometo que será fácil. Pero te prometo que cuando sueltas con fe, Dios trabaja de formas que nunca imaginaste. A la hora exacta, en el momento preciso, como lo hizo con Valeria, como lo hizo con Gabriela. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que Dios no llega tarde aunque a veces lo parezca, déjame saberlo. Escribe en los comentarios 3 palabras, las mismas que Gabriela oró. Escribe, hágase tu voluntad, porque esa es la oración más poderosa, la que suelta el control, la que confía completamente, la que abre la puerta para que Dios haga lo imposible. Dale like a este video si crees que a veces tenemos que dejar de decirle a Dios qué hacer y empezar a confiar en lo que Él ya está haciendo.
Compártelo con alguien que necesita recordar que el milagro viene cuando dejamos de exigir y empezamos a confiar. Y suscríbete para más historias que fortalecen tu fe y te recuerdan que Dios nunca llega tarde. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, hágase tu voluntad.